Hola a todos los bioquímicos y bioquímicas. Bienvenido a este espacio de capacitación y actualización en distintas áreas de la bioquímica que el Colegio de Bioquímicos, la primera circunscripción de Santa Fe, comienza a partir de hoy. En especial, hoy nos convoca un tema muy importante, como es el cambios hematológicos asociados a la infección por COVID. Tengo el honor de presentar al bioquímico Germán de Tarcio, quien es bioquímico, especialista en hematología, profesor adjunto de la Cátedra de Hematología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. También es director del Laboratorio Centro Médico Salud de Galvez, Santa Fe. Bioquímico de la Fundación de Hemofilia de Rosario. Muchas gracias por venir, Germán. Es un honor recibirte y compartir tus capacidades y tus conocimientos para todos nuestros matriculados y todos los bioquímicos. Gracias, te dejo el lugar a vos. Les recuerdo a todos que las preguntas que quieran hacer las pueden hacer a través del chat y luego al final se van a responder. Muchas gracias y que disfruten de la conferencia. Bueno, Carlos, muchas gracias. Quiero agradecerte a vos y a todo el grupo que organiza las charlas o los cursos de formación continua del colegio. Para mí es un placer colaborar con ustedes y bueno, compartir todo esto que estuve preparando para esta charla con tanta gente que se pudo enganchar en esta noche. Vamos a dividir la charla en 2 o 3 bloques. Uno de los primeros bloques van a ser aspectos epidemiológicos de la enfermedad por virus, por coronavirus, COVID-19. Después, algo sobre la enfermedad, los mecanismos fisiopatológicos y los cambios que vamos a ver en el laboratorio a partir de la infección por este virus. Avanzamos entonces. ¿Qué sabemos sobre el coronavirus y sus efectos? Bueno, la enfermedad, el síndrome respiratorio agudo, conocido como SARS-CoV-2, es producido por un virus de la familia coronavirus, es un RNA virus, que llega al hombre, se supone, por 2 vías. Por la vía de los murciélagos o de este armadillo que se llama pangolín, que ven aquí en la figura, parecido a nuestros armadillos, que supuestamente por la manipulación en los mercados en China, que ellos consumen muchos de estos animales como alimento, por la manipulación en los mercados o por ingerirlos a través de alimentos contaminados con el virus, llega al hombre. El virus aislado en el hombre tiene una homología del 96% en estructura con el virus encontrado, tanto en los murciélagos como en el pangolín. No se sabe cuál fue el estímulo por el cual el virus deja de ser habitante de estos animales y pasar al hombre. O sea que, en verdad, el SARS-CoV-2 es una zoonosis, de eso estamos seguros, no sabemos cómo fue el mecanismo por el cual el virus mutó y llegó al hombre, y una vez que el hombre se hace hospedador, comienza la transmisión interhumana. Aquí, en esta porción de la diapositiva, les muestro cómo el virus del SARS-CoV-2 no es un virus nuevo, es un virus que ya tiene antecedentes en la salud para los humanos. Recuerdan que en China ya hubo una epidemia por SARS-CoV-1 en el año 2003. Después hubo otra epidemia por coronavirus en el Medio Oriente que se conoció como MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente, y ahora aparece en todo el mundo la epidemia por COVID-19 o SARS-CoV-2. De esta línea histórica me interesa que recordemos algunos puntos claves. Fíjense que pasó muy poco tiempo, son apenas 5 meses desde el comienzo de la pandemia, y esto es realmente complicado porque el 8 de diciembre aparece el primer paciente en Wuhan, con síntomas de neumonía. En muy poquito tiempo
el 3 de enero se comunica por primera vez la Organización Mundial de la Salud, una comunicación mundial del problema sanitario que esta infección provocaba. El 10 de enero se secuencia el virus y se tiene idea de cómo es su estructura genética. Luego, el 31 de enero, la Organización Mundial declara la emergencia internacional. El 5 de marzo se describe la puerta de entrada del virus, donde se ve que los receptores ECA2 de los enzima convertidora angiotensina 2 son los responsables del ingreso del virus al cuerpo. El 11 de marzo se declara la pandemia global porque el virus se disemina no solo por varios países, sino por todos los continentes. Y el 3 de marzo llega el primer caso a la Argentina. Otra cosa que tuvo crecimiento exponencial, además de los desastres que este virus generó en la salud mundial, es la producción científica. Que hay muchos comentarios con respecto a qué tipo de trabajos se publicaron, pero ustedes imagínense, en el medio de la pandemia, en el medio de una guerra, los médicos tuvieron la lucidez de poder ver en el campo de batalla cuáles eran los primeros signos de laboratorio y clínicos que eran diferentes en esta neumonía. Los publicaron y esas publicaciones, a pesar de que tienen muchos defectos desde el punto de vista científico, sirvieron como puntapié para que a medida que la pandemia avanzaba hacia el occidente, los médicos que atendían a los nuevos pacientes ya tenían algunas herramientas que utilizar, por ejemplo, qué signos clínicos poder tener en cuenta, qué cambios de laboratorio tener en cuenta, y eso, a pesar de que no tienen gran rigor científico, fueron muy útiles para generar las primeras guías de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estos pacientes. ¿Qué otras cosas aprendimos a partir de la pandemia? Que este virus tiene una tasa de ataque y un valor R0, estos son dos índices epidemiológicos. La tasa de ataque significa que si un paciente se enferma y vuelve a su casa, los convivientes o al trabajo, los convivientes tienen un 35% de probabilidad, o sea, el 35% de los convivientes se puede enfermar. Y el R0, que es un índice de infección o de contagio, es un valor de 2.8, casi 3. Eso quiere decir que todo infectado, si no se confina o no se distancia socialmente, va a contagiar a 3 personas, y esas 3 a 3 más, y a 3 más, y a 3 más, o sea que esto crece exponencialmente. Por eso es tan importante el distanciamiento social de los infectados y el confinamiento, o sea, la cuarentena. Los otros datos de la enfermedad, la tasa asintomática, o sea, no voy a perder tiempo en esto, porque esto se divulgó por todos lados, pero sí me interesa el tema de la gravedad. ¿Por qué? Porque fíjense, el 80% de los pacientes infectados va a tener un curso leve y autolimitado de la enfermedad. Incluso algunos no hacen una verdadera neumonía. El 15% van a ser graves, con signos clínicos más importantes, y solo un 5% críticos. Y esto que parece como que baja la relevancia de la infección, hay que tener en cuenta que debido a este gran índice de contagio que genera el virus en la población general, como pasa en Madrid, por ejemplo, escuchando unos médicos de España, especialmente de Madrid, que tuvieron casi 65.000 infectados, el 10% de 65.000 son 6.500 pacientes, que van a ser graves y críticos, o más, 12.000, si tomamos la suma de estos dos. Imagínense el impacto que tiene la salud pública tener 10.000 pacientes de repente que necesiten cuidado intensivo o que necesiten un seguimiento. Martín Juste contaba, por ejemplo, que en el hospital donde él trabaja, en la FE de Madrid, tienen 1.400 camas y de repente el hospital, porque le preguntaban cómo se preparó el hospital para recibir la pandemia. Y una de las médicas decía, el hospital no se preparó, se desmanteló, porque hubo que asistir en una semana a 900 y pico de casos nuevos graves que entraban con necesidad de respirador, de medicación, de seguimiento, de estudios, y el hospital no daba abasto. O sea que realmente lo que genera
cuando se hace una explosión de esta infección en la población, es un impacto más que para la salud de los pacientes, para la salud pública. Con respecto al material infectante, y aquí es importante recordar que material infectante no quiere decir material con virus, porque el virus puede estar pero no ser infectante. Los materiales que se han demostrado realmente infectantes son la secreción respiratoria, la materia fecal, la sangre y el líquido conjuntival. La orina, donde también se puede aislar el virus, por las condiciones de la orina, el virus se inactiva, o sea que es un material no infectante. Lo mismo que la leche materna y el líquido amniótico. ¿Qué pasa sobre la superficie? Que también hay mucha información sobre esto. Se demostró que en todas estas superficies, plástico, acero, aluminio, guantes, madera, vidrio, fíjense en esto, plástico, papel y vidrio, 4 a 5 días. Y nosotros los bioquímicos trabajamos mucho con papel en la orden médica, ni hablar con el contacto con el paciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos materiales? Lo que se sabe es que está. El virus está por 3 a 5 días. Lo que no se ha demostrado todavía es si el virus sigue siendo infectante a los 5 días. Si el virus todavía sigue siendo infectante. Entonces, eso es importante que se pueda demostrar porque aislar material genético por PCR no significa que el virus todavía siga causando enfermedad en las personas que toman contacto con esa superficie. Cuando estamos ahora tratando de ver las fases clínicas por las cuales el paciente puede atravesar a lo largo de la evolución, nos vemos que se dividieron en 3 fases. La fase inicial, o estadio 1, donde hay una infección inicial, y en esta fase es donde queda el 80% de los pacientes que vimos antes. Quiere decir que su sistema inmune, si el paciente no está inmunocomprometido o inmunodeprimido o no tiene comorbilidades, su sistema inmune se las arregla para autolimitar la enfermedad y no pasar de una gripe o una cosa con una ligera expresión pulmonar. Tos seca, puede impactar a nivel del sistema gastrointestinal, que esto se demostró que es por vía hematógena, porque el virus no resiste el pasaje por el estómago. O sea, un estado como gripal, pero no pasa de ahí. Ahora, ¿qué pasa si el virus no puede ser controlado por nuestro sistema inmune? Evoluciona a la fase pulmonar y luego la fase hiperinflamatoria, que es lo que vemos en los pacientes críticos. Aquí ya aparece un cuadro de hipoxemia. La hipoxemia no solo va a afectar la salud del paciente, sino que va a producir una activación de las células endoteliales por la hipoxia, y va a empujar todo el sistema hacia la fase de respuesta inflamatoria, donde el mecanismo de la inmunotrombosis, que es lo que vamos a ver ahora, se despliega con mayor potencia. En este último estadio, el paciente está ya con el síndrome respiratorio agudo, está chocado, con insuficiencia cardíaca, a veces con insuficiencia multiorgánica, y todos los marcadores de laboratorio que vamos a encontrar en estos pacientes van a ser sumamente importantes porque hay un gran aumento de la proteína C reactiva, un gran aumento del dímero D, de la LDH, que es un marcador de daño orgánico, interleuquina 6, interleuquina 1, TNF-alfa, ferritina, troponinas y daño cardíaco. Bueno, todos estos marcadores van a estar en valores que muchas veces los médicos que tuvieron que lidiar con estos pacientes dicen, nunca habíamos visto. ¿Cómo es la seroconversión producida por el virus? Fíjense, esta gráfica me gusta porque nos muestra la presencia del virus en distintos materiales. Por ejemplo, en turquesa tenemos acá en celeste el hisopado nasofaringio, en rojo el aislamiento de vías respiratorias superiores, en amarillo materia fecal y en lila, aquí, o en fucsia, un lavado bronquioalveolar. O sea que el material viral se mantiene en las primeras 3-4 semanas en valores muy importantes, fundamentalmente en lavado bronquialveolar, en hisopado nasofaringio y en materia fecal. En las vías aéreas superiores hace una expresión de este tipo, ¿no? Que en la primera, segunda semana ya desaparece.
¿Qué pasa con los anticuerpos que responden a la infección por el virus? En punteado oscuro vamos a ver las IgM, que a las 6 semanas empiezan a decaer, y las IgG, que entre la primera y la segunda semana aparecen y se mantienen sostenidamente en el tiempo. Lo que no se sabe hasta ahora es si estos anticuerpos protegen contra la nueva infección, si dan inmunidad permanente o es una inmunidad transitoria. Sabemos que están como respuesta del virus, pero todavía no se sabe bien si nos protegen contra el virus. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se propusieron para el daño que provoca la infección por coronavirus? Y aquí tenemos el término que yo les nombraba recién, que es la inmunotrombosis. La inmunotrombosis es un mecanismo que forma parte de nuestro mecanismo de defensa, y mientras está bajo control, está todo bien. El tema es cuando se sale de control. ¿Por qué? Porque cuando se sale de control, la hiperactivación macrofágica, o sea, el estallido macrofágico, la hiperactivación de los linfocitos, que genera una gran tormenta entre los macrófagos y linfocitos de interleuquina, van a producir a nivel endotelial un daño. Y ese daño tiene que ver con el cambio de fenotipo del endotelio. Un endotelio sano tiene un fenotipo antitrombótico. Un endotelio enfermo tiene un fenotipo protrombótico y antifibrinolítico. Para poder entender bien cómo es el mecanismo de inmunotrombosis, me tomé el atrevimiento de mostrarle una diapositiva sobre el funcionamiento normal del endotelio sano. ¿Por qué es tan importante el endotelio como regulador de la trombogenicidad del plasma? Fíjense, el endotelio sano tiene un montón de estructuras expuestas al plasma que nos protegen de la formación de coágulos. Una de ellas es esta celeste, que es una ectoadepasa, llamada con el nombre CD39, que transforma rápidamente todo el ADP liberado al plasma en AMP y fósforo. ¿Por qué es importante sacar el ADP del plasma? Porque es un agonista muy potente de la agregación plaquetaria, o sea, activa plaquetas. Entonces es importante que no esté en circulación. Y esta enzima se encarga de sacarla de circulación. Después, a través de la ciclooxigenasa y de la óxido nítrico sintetasa, libera al plasma el gas óxido nítrico y la prostaglandina I2 o prostaciclina, que es agregante plaquetario y vasodilatadora. O sea que este sistema también nos protege de la formación de coágulos. Los glicosaminoglicanos o proteoglicanos, que están expuestos en toda la superficie de las células endoteliales, actúan como cofactor de la antitrombina. La antitrombina sabemos que es el inhibidor fisiológico de la coagulación más importante. El 70% de la producción de trombina lo controla la antitrombina. Entonces, es un potente inhibidor de la formación de coágulos. Sin los glicosaminoglicanos, la antitrombina pierde 1000 veces su capacidad inhibitoria sobre la trombina. O sea que es importante que los glicosaminoglicanos estén ahí. Otro sistema es la trombomodulina y el receptor endotelial de proteína C, que cuando la proteína C, otro inhibidor fisiológico de la coagulación, se une a este complejo en presencia de trombina, va a producir proteína C activada. La proteína C activada, en presencia de la proteína S del plasma, van a inactivar el factor 5 y 8 de la coagulación. Entonces, este también es un mecanismo de control de la producción de coágulos. Y de este esquema me quedaría hablarles del TFPI, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, es el inhibidor fisiológico junto con proteína C y antitrombina, que van a frenar el primer paso de la activación fisiológica de trombina, que es la exposición de factor tisular. Cuando se une al factor 7 del plasma, cuando se expone al plasma, el TFPI, en presencia de factor 10, forma un complejo cuaternario y bloquea la función de este complejo. Entonces se va a frenar desde el primer paso la producción de trombina. ¿Qué pasa con este endotelio que tiene todos estos mecanismos de control de la coagulación en presencia del virus? Y en presencia del virus se genera una activación de este endotelio, cambia totalmente su fenotipo antitrombótico por un fenotipo protrombótico a través de diferentes mecanismos. Fíjense que no solo el virus va a impactar sobre las células endoteliales, sino que los radicales libres de oxígeno liberados por los neutrófilos activados, estos que son los PAMPs,
los ligandos moleculares asociados a patógenos que también se liberan en el contexto de la infección, las interleuquinas generadas por los linfocitos y los macrófagos, impactan sobre la célula endotelial y hacen que empiece a liberar factor de von Willebrand y P-selectina desde los cuerpos de Weibel-Palade, libera también PAI-1, que es un inhibidor de la fibrinólisis, exponen moléculas de adhesión para los leucocitos, y lo más importante es que es capaz de sintetizar de nuevo factor tisular, porque tiene el gen para hacerlo, y lo expone, sin que haya debridación del endotelio, como vemos cuando estudiamos la hemostasia. Un endotelio intacto, morfológicamente intacto, es capaz de exponer a la luz factor tisular. Y eso desencadena una gran producción de trombina, con lo que se produce microtrombosis en los capilares que están atacados por las interleuquinas proinflamatorias producidas por el virus. En definitiva, lo que pasa en los pacientes COVID severos es que hay un aumento de PAI, un aumento de von Willebrand, un aumento de ligandos leucocitarios, un aumento de fibrinógeno, un aumento de factor 8, que genera un estado protrombótico e hipofibrinolítico. Eso es la mezcla explosiva para que se generen trombos en la circulación. En esta diapositiva me voy a quedar con un solo detalle. Fíjense que todos estos mecanismos que vimos antes de daño endotelial terminan activando una vía común donde el NF-kappa-beta, que es un mediador citoplasmático, ingresa al núcleo de la célula endotelial y estimula la desregulación de los genes de interleuquinas y de todas las interleuquinas proinflamatorias. O sea que en definitiva, este mediador es el responsable de todas las acciones que se generan sobre la membrana de la célula endotelial. Yo me preguntaba cuando veía este mecanismo si se habrá probado en algún trabajo el efecto de las estatinas, que se sabe que bloquean el ingreso del NF-kappa-beta al núcleo, generando, además de la hipocolesterolemia, un estado antiinflamatorio en esos pacientes. Si lo habrán probado como un mecanismo de tratamiento para frenar un poco el estallido inflamatorio. No lo sé, no lo vi en ningún trabajo. Ahora, recién hablamos de la célula endotelial. ¿Cuál es la participación de los leucocitos en el mecanismo de inmunotrombosis? Sabemos que los leucocitos, macrófagos, linfocitos incluso, tienen receptores de ligandos en sus membranas capaces de unir a estos ligandos productos de los patógenos o los ligandos moleculares asociados a daño celular. Cuando esos ligandos se unen a su receptor, generan una respuesta de activación. En el caso de este leucocito, entra en un proceso llamado oncosis o necroptosis. ¿Cómo se produce esta oncosis o necroptosis? Aumenta el calcio intracelular, eso estimula la activación de fosfolipasa 2, y la fosfolipasa 2 va a generar lesiones en la membrana fosfolipídica, generando poros o la formación de microvesículas. Estas microvesículas van a desprenderse de la célula cargada de sustancias proactivas, de sustancias procoagulantes, y además, por los poros generados, va perdiendo el material interno de la célula. Lisosomas, enzimas proteolíticas, ADN, todo eso va a generar un proceso de activación de la fase de contacto de la coagulación, especialmente por el DNA, que va a activar al factor 12 de la coagulación, de la cascada de la coagulación, y genera producción de trombina. Nosotros sabemos que el mecanismo fisiológico de producción de trombina es la exposición de factor tisular. Ahora, en estas condiciones fisiopatológicas, se puede producir coágulo con un endotelio intacto que expone factor tisular, pero a su vez la liberación de DNA por esta respuesta celular genera trombina por la vía intrínseca. Algo que se sabe de hace no tanto tiempo. Otro mecanismo por el cual los leucocitos pueden participar de la respuesta inmune es a través de la formación de las NETs, o lo que se llama netosis. ¿Qué son las NETs? Las NETs son las trampas extracelulares de neutrófilo. El neutrófilo, cuando detecta la presencia de un patógeno, libera a modo de telaraña todo su contenido, entre ellos las redes de ADN, en los cuales atrapa a virus, bacterias, hongos,
incluso hifas grandes de hongos filamentosos que no pueden ser destruidas por fagocitosis, se destruye a través del mecanismo de las NETs. Entonces, el ADN expuesto es tóxico para los gérmenes y entonces es una manera de inactivarlos. Pero a su vez, como activan la vía de la coagulación, esto se cubre con una malla de fibrina atrapando a los patógenos en un sitio para que sean más fácilmente fagocitados después por los encargados de limpiar la zona de infección. ¿Cómo se junta toda esta información en el caso de los COVID? Bueno, tenemos en este esquema, que es maravilloso, de un trabajo de IVA, que él propone la entrada del virus por el tracto respiratorio, se aloja en los alvéolos y comienza a estimular a los neumonocitos y a las células del epitelio alveolar, por lo cual entra en contacto también con macrófagos y con linfocitos. Muchos de los linfocitos pasan algunos mueren en batalla, por eso hay linfopenia, y también porque estimula la apoptosis de los linfocitos. Y los macrófagos van a desencadenar todo ese mecanismo que yo les conté hasta ahora. Una de las cosas que no les conté en el endotelio es que también, por efecto de las interleuquinas proinflamatorias, aumenta la permeabilidad vascular. Eso va a hacer que lo que vemos en el alvéolo de los pacientes COVID, hay un aumento del espacio intersticial, el endotelio y el epitelio alveolar está totalmente activado, se genera depósito de fibrina, los neutrófilos están produciendo NETs, esto se llena de agua también porque aumenta la permeabilidad de los capilares que están perialveolares, y a su vez esto va a generar, imagínense, si este espacio que tiene que ser muy delgado para que los gases pasen libremente, se aumenta este espacio, se frena la circulación por la microtrombosis en los capilares, todo este cuadro genera la hipoxia que se ve en los pacientes graves o en los pacientes críticos. Y por más que se le hace asistencia respiratoria mecánica, muchas veces no se logra aumentar la presión parcial de oxígeno arterial. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta barrera que está impidiendo que el oxígeno llegue a los glóbulos y los glóbulos lo lleven al cuerpo. ¿Qué vemos entonces? Es un cuadro de microangiopatía trombótica y se habla de una coagulación intravascular diseminada. Pero como nosotros conocemos a la coagulación intravascular diseminada, ¿es realmente lo que ocurre en todos los pacientes COVID? Vamos a ver un poco ese tema. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es una enfermedad trombohemorrágica que se produce a partir de una exposición grande de factor tisular que produce un desorden en la producción de trombina. Esa trombina genera fibrina en la microcirculación y el endotelio, tratando de responder a la trombosis, libera material profibrinolítico, pero en el balance, en la pulseada, gana la formación de trombo y termina con un cuadro de hipofibrinólisis. Entonces, la CID clásica tiene consumo de plaquetas, fíjense en rojo, en el COVID hay disminución de plaquetas, pero rara vez por debajo de las 100.000. Hay un aumento de los tiempos de protrombina y de APTT por consumo de los factores. En el COVID hay un aumento, pero solo en los pacientes críticos. Importante. El consumo de los factores no es tan importante en el COVID. Hay un aumento de los dímeros, que eso sí lo vemos en el COVID. Hay una acá en la CID clásica hay un consumo importante de los inhibidores de la coagulación, como antitrombina y proteína C, pero no es lo que vemos en los pacientes COVID. Entonces, ¿qué tipo de coagulopatía hacen los pacientes con infección por COVID? Es una coagulopatía, pero tiene aumento en los dímeros D, con menor disminución de las plaquetas, menor consumo de los factores, suele haber valores de fibrinógeno elevados, porque es una proteína de fase aguda. Si el fibrinógeno baja al día 10 con agravamiento de la coagulopatía, es una indicación de que el paciente está entrando en un cuadro más grave, haciendo una coagulopatía clásica. Rara vez tiene manifestaciones hemorrágicas, como sabemos que existe en la CID clásica, y los pacientes sufren trombosis. Y acá hay un dato que me pareció interesante de una charla que escuché en estos días, que a medida que la infección se vino para el occidente, la cantidad de trombosis sufridas por los pacientes era mayor. Y hay estudios previos a esto, que los caucásicos tenemos 4 veces más riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso
que los asiáticos. Así que eso hizo que el comportamiento de los pacientes en Europa fuera diferente a los primeros descritos por los chinos. ¿Qué es esto entonces? Si no es una coagulopatía de consumo clásica, es lo que se conoce como una coagulopatía inducida por sepsis. Nosotros normalmente nos quedamos con la sepsis bacteriana, pero sabemos que puede haber sepsis por hongo y también sepsis por virus. En este cuadro lo que se ve es una coagulopatía de este tipo. Cuando se descompensa finalmente en los pacientes graves que comienzan a consumir el fibrinógeno, ahí es donde la coagulopatía inducida por sepsis se parece más a una coagulación intravascular diseminada de la clásica. Ahora, para resumir un poco el tema de la inmunotrombosis, a mí me gusta cada vez que hablo de trombosis recordar al doctor Virchow, porque él en 1856, 100 años antes de que se describa la cascada de la coagulación, pudo enunciar la tríada de Virchow, la tríada que lleva su nombre. Y él, sin saber nada de cómo los factores se interrelacionaban entre sí, dijo que las trombosis en los pacientes se producían por éstasis venoso, por lesión endotelial y porque se generaba por esta causa un estado de hipercoagulabilidad. Estos tres puntales es lo mismo que vemos en los pacientes con COVID. Y entonces, si tenemos este escenario donde hay un virus que provoca una respuesta inmune y esa respuesta inmune genera trombosis, vamos a tener un grupo de pacientes, no todos, que van a ser los pacientes graves con coagulopatía inducida por sepsis o coagulopatía de consumo clásica, que van a ser los que van a sufrir todo el cuadro florido con todos los cambios de laboratorio que vamos a ver en estos pacientes graves. El resto va a tener formas mucho más leves y con menos expresión a nivel del laboratorio. En definitiva, la sepsis viral genera la coagulopatía inducida por sepsis y ella va a ser la responsable de los cambios hematológicos observados en el COVID. Ahora sí, pasando a lo que a nosotros nos toca, ¿cuáles son los parámetros de laboratorio alterados en el COVID-19? Y vemos que hay linfopenia, en algunos pacientes hay aumento y muy importante de los dímeros D, un aumento o prolongación del tiempo de protrombina, que en los casos con poca expresión clínica es leve, 3-4 segundos, en los casos severos o críticos puede tener una gran prolongación del TP, lo mismo el APTT, y aquí hay que tener cuidado en la interpretación de los tiempos, porque como hay un alto incremento de fibrinógeno, factor 5, factor 8, porque son proteínas de fase aguda, el alargamiento del APTT no siempre es tan significativo como el del TP. Parece ser que el TP es más sensible para detectar pequeños cambios en el consumo de los factores. Las plaquetas están disminuidas, pero rara vez por debajo de los 150.000 o de los 100.000. El fibrinógeno, como les decía, suele estar aumentado y en los casos graves bajar por debajo de 150. Las enzimas tisulares van a estar aumentadas según el grado de daño tisular. Las interleuquinas proinflamatorias y las proteínas proinflamatorias van a estar todas aumentadas. Y la procalcitonina se vio que estaba normal. Después vamos a ver para qué nos sirve la procalcitonina en el COVID. Si miramos un poco las características de cómo la enfermedad va evolucionando desde asintomático a enfermedad crítica, vamos a ver que en los presintomáticos o con enfermedad débil hay muy pocos síntomas. Por ejemplo, aquí sin disnea o sin imágenes de neumonía en las placas o en los estudios de imágenes. Cuando la enfermedad ya se moderada, seguimos conservando una saturación mayor del 93%, pero ya se ve clínicamente la enfermedad respiratoria baja. En la enfermedad severa la frecuencia respiratoria aumenta, la saturación cae a menos del 93%, y los estudios de imágenes muestran infiltrados pulmonares en mayor del 50%. Siendo que en la enfermedad crítica ya hay, como les dije antes, falla respiratoria, shock séptico y falla multiorgánica. ¿A qué pacientes sirve o es muy útil tener un control de laboratorio? Especialmente los que tienen síntomas y los que van a poder ingresar a internación, para sala común o para cuidados intensivos. Hacerle hemograma, plaqueta, glicemia, uremia y creatinina, como para ver en este caso la falla, si hay falla renal o no, o función renal, el hepatograma para ver la función hepática, y los tiempos, TP, APTT, fibrinógeno, dímeros D, proteína C y ferritina.
Con estos datos nosotros podemos empezar a pensar, como pensaron en los primeros trabajos publicados, si el paciente ya tiene un aumento de dímeros D, si el paciente tiene consumo de fibrinógeno o todavía tiene fibrinógeno alto, si el paciente tiene plaquetas disminuidas o no, y eso nos ayuda para cuando el paciente está hospitalizado a hacer algún discernimiento de pronóstico. O sea que en los pacientes asintomáticos o presintomáticos con síntomas débiles, este laboratorio va a tener nada de cambios o cambios mínimos. Pero sí puede llegar a ser útil tener un seguimiento del laboratorio en estos pacientes que van a requerir en su mayoría asistencia médica e internación. ¿Cuándo encontramos los parámetros de laboratorio alterados? Como les venía diciendo, si son asintomáticos, hay una linfopenia propia del consumo por la acción sobre el virus y el resto va a estar prácticamente sin cambios. Pero cuando tenemos infección complicada o moderada crítica, ahí tenemos los tiempos cambiados por consumo, el dímero D, también el dímero D por la fibrinólisis, las transaminasas y la troponina como marcadores de daño tisular, las interleuquinas y las proteínas de fase aguda como marcador de inflamación, y la procalcitonina normal, que nos está diciendo que no hay coinfección bacteriana. Después lo vamos a volver a discutir. Ahora, para los que todavía no han tenido contacto con los dímeros D o los conocen poco, agregué esta diapositiva para que puedan ver qué son los dímeros D. Los dímeros D se forman a partir de la acción del fibrinógeno sobre la trombina, la trombina sobre el fibrinógeno, forma la malla de fibrina. Una vez que la malla se forma, se estabiliza por la acción del 13, siendo uniones covalentes entre dos dominios de vecinos, de moléculas de fibrina vecinas. Esto es lo que llama la malla de fibrina estabilizada. Ahora, una vez que esa malla estabilizada frenó el sangrado, empieza la reparación del tejido dañado, la plasmina se encarga de degradar esta malla a través del mecanismo fibrinolítico. Y es ahí donde la plasmina va a poder cortar todas las uniones en puntos, pero no las naranjas. O sea, las uniones covalentes generadas entre dos dominios de molécula de fibrina vecina no pueden ser cortadas por la plasmina. Y entonces van a producir una familia de moléculas, todas diferentes, que son todas dímeros D, pero de distintas características. O sea, el dímero D clásico nosotros lo imaginamos así, como este, pero fíjense que hay otras combinaciones moleculares que también forman parte de las moléculas medidas por los test de dímeros D. ¿Qué sabemos de los dímeros D? Es que tienen depuración renal, en su mayoría, y la vida media del dímero D es de 6 a 8 horas, o sea que es un marcador temprano de actividad fibrinolítica. Y las pruebas de dímeros D, que para estos casos tienen que ser siempre pruebas cuantitativas, no podemos usar pruebas cualitativas para estos pacientes, tienen que ser o inmunoturbidimetrías o ELISA, ya lo vamos a ver, y miden en general una mezcla de todas estas moléculas que les estoy mostrando en este esquema. Ahora, si el endotelio dañado genera un estado de hipofibrinólisis, ¿por qué hay tantos dímeros D? Quizá porque una de las consecuencias del aumento de los dímeros D es lo que pasa a nivel del alvéolo. El pulmón es un tejido muy rico en activadores de la fibrinólisis, y entonces puede haber una hiperfibrinólisis localizada, que eso mantiene los dímeros D altos para resolver ese depósito de fibrina en el interior de los alvéolos. Pero también puede haber fragmentos de fibrina producidos por las elastasas y las metaloproteasas que liberan los macrófagos activados. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Solo la plasmina o estas enzimas también los que perpetúan el aumento de dímeros D? Ahora, Cristina Dubos, en su presentación de hace una semana atrás sobre la importancia de los dímeros D en los pacientes COVID, planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Los métodos de cuantificación de dímeros D miden estos fragmentos cortados por elastasas y metaloproteasas, o solo miden los fragmentos liberados por plasmina? Eso no está demostrado, así que podemos trabajar un poco en eso. Si el aporte de los dímeros D por la plasmina a nivel alveolar no es tan alto, y los dímeros D siguen altos en el medio de la
de la coagulopatía, quizás son ellos los responsables de perpetuarlos altos en el tiempo, y con eso podríamos demostrar fácilmente que los dímeros D que miden los kits comerciales también incluyen a los generados por esta enzima, pero no hay ningún trabajo que lo demuestre. En este esquema vamos a ver todos los métodos disponibles de dímeros D que hay en Argentina y los más importantes que se venden en el mundo. Pero no lo pongo para aburrirlos con esto, sino porque me interesa que veamos en qué unidades se informan los dímeros D con cada kit. Y eso es un gran problema, porque los trabajos dicen, sí, tenía dímeros D por encima de 500, pero fíjense, acá hay un kit como el Diatest de Estado que el valor de corte es 0,5 microgramos decilitro. 500 podría ser, en este caso, que son nanogramos mililitros FeU. Ahora, nanogramos mililitros FeU, ¿es lo mismo que unidades de dímeros D? Para aclarar ese tema, veamos qué es cada cosa. Según con qué se calibran los test de medida de dímeros D, podemos hacerlo con unidades derivadas de fibrinógeno o con unidades de dímeros D. Según el material de calibración, van a ser unidades FeU o unidades DDU. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que las unidades FeU, como es una molécula más grande, pesa el doble. Esta pesa 340.000 Dalton, mientras que la unidad de dímero D pesa 170.000 Dalton. Entonces, una unidad DDU es más o menos media unidad FeU. Entonces, ¿podemos comparar resultados de este método con el otro solo fijándonos en el valor? No, hay que tener que la equivalencia de este método con respecto al otro es que 243 nanogramos mililitros de DDU es lo mismo que el valor de corte de 500 nanogramos mililitros en unidades FeU. O sea que si ustedes se fijan en los trabajos últimos, ya no hablan de valor absoluto medido en dímeros D, sino cuántas veces por encima del valor de corte del método el paciente se encontraba. Aumentó 4 veces, 6 veces, 2 veces por encima del valor de corte. Y así nos independizamos de con qué unidades el médico está, o el laboratorio le informó a ese médico las unidades de dímeros D. De todas maneras, cuando nosotros leemos los trabajos, es importante publicar, cuando publicamos algún trabajo científico en los cuales medimos dímeros D, con qué método lo hicimos y con qué unidades los vamos a informar. Cosa que los primeros trabajos publicados sobre COVID no lo aclaran mucho y eso es algo de lo que le quita rigor científico. Otra de las cosas que tenemos que recordar, que el COVID no es la única causa de aumento de dímeros D. Hay causas fisiológicas, como en la edad de los neonatos, el embarazo y la edad de la mujer o la edad avanzada. Hay trabajos donde se demostró que por encima de los 60 años el valor normal poblacional aumenta 100 veces sobre el valor de corte. O sea, si hasta los 60, 500 nanogramos mililitros era lo normal, a los 60 van a ser 600, a los 70 van a ser 700 y así sucesivamente, como que aumentan 100 nanogramos por década. Entonces, si ingresa al hospital un paciente de 80 años con un dímero D de 500 o de 600, sí está alto, pero para su edad es normal. O sea que hay que tener en cuenta las variaciones, las causas fisiológicas de producción de dímeros D. Las causas relacionadas con enfermedad tromboembólica, o sea, siempre que hay una trombosis se van a producir dímeros D. En el COVID está asociado un 30% de la trombosis de los pacientes. Y el aumento sin tromboembolismo es por enfermedad renal, porque se depuran menos, la hepatopatía, la hemorragia. Fíjense, el distrés respiratorio ya de por sí es una causa de aumento de dímero D sin que haya habido un tromboembolismo o una trombosis en la microcirculación pulmonar. ¿Cuál es la utilidad de los dímeros D en la toma de decisiones? Este trabajo de Zhou fue uno de los primeros que publicó esto. Ellos hicieron un trabajo retrospectivo de 191 pacientes, 137 fueron dados de alta y 54 fallecieron. Y fíjense qué pasó con los dímeros D. En azul están los sobrevivientes y en rojo están los que fallecieron. Y como este equipo trabajaba con un laboratorio que usaba los dímeros D en microgramos mililitros, lo informan 42.2 a los 22 días de internación. Pero esto para los que son nanogramos mililitros sería 42.200. Valores de dímeros D que en su vida habían imaginado estos médicos. Y lo dicen sorprendidos de que han visto valores de dímeros D en pacientes como nunca lo habían visto.
¿Qué pasa con los linfocitos en este mismo grupo de pacientes? Los que sobreviven tienen linfocitos en recuentos más altos, mientras que todos los que van a fallecer manejan una linfopenia más marcada. Con respecto a las otras variables de laboratorio medidas por este mismo trabajo, vemos que los que dan significado estadístico entre los que no sobrevivieron y los sobrevivientes están los linfocitos, las plaquetas, la LDH, la troponina, la ferritina, la interleuquina 6 y el dímero D. En este trabajo, el tiempo de protrombina no da significado. Pero fíjense qué pasa en este trabajo de Tang, que también mide variables de laboratorio en 183 pacientes, de los cuales 162 sobrevivieron y 21 fallecieron. El tiempo de protrombina y los dímeros D fueron las dos variables de laboratorio que dan significado estadístico entre los dos grupos. Mostrando las gráficas de otra manera, vemos los dímeros D que al ingreso, todos los pacientes en verde son los que fallecieron, todos los pacientes al ingreso ya tenían valores, los que van a fallecer después, más altos, y fíjense qué pasa a los 10 y a los 14 días de internación. Tienen valores realmente diferentes, siendo esta línea gris la que da el valor de corte para la técnica. Lo mismo pasa con los PDF, que son unos primos hermanos de los dímeros D, producto de degradación de fibrina. Con respecto al tiempo de protrombina, también al ingreso, los no sobrevivientes tenían alargamientos más importantes. Al día 10 y al día 14, fíjense la diferencia importantísima que hubo con el tiempo de protrombina con respecto a los que sobrevivieron. Lo mismo pasa con el fibrinógeno. A los 10 días y a los 14 días de los pacientes que tuvieron un estado crítico, grave, que los llevó a la muerte, los valores de fibrinógeno disminuyeron más. Ahora, este trabajo de Link me encantó porque muestra en una sola gráfica la evolución de las variables de laboratorio con respecto a la fase de la enfermedad. Fíjense, en marrón tenemos los linfocitos T, en estrellitas verdes los linfocitos B, y hay una caída progresiva a medida que progresa la enfermedad de los linfocitos. En rojo tenemos el material genético del virus. Entonces hay un aumento de la replicación viral en la fase de viremia y que se mantiene sostenida cuando el paciente avanza de una fase a la otra. ¿Qué pasa con los dímeros D en triangulitos? Aumentan sostenidamente a medida que se empeora la enfermedad, al igual que los marcadores de fase aguda. Todos los marcadores de inflamación aumentan de manera sostenida. Después vamos a volver sobre este trabajo cuando veamos el efecto del tratamiento. Y para terminar con las variables de laboratorio, yo les nombré la procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? La procalcitonina es una proteína que se sintetiza fundamentalmente en los adipocitos por acción de las interleuquinas proinflamatorias. En este caso, tenemos los lipopolisacáridos bacterianos de una sepsis, por gram negativos, por ejemplo, que estimulan la producción de grandes cantidades de interleuquina y TNF, que van a hacer que se liberen grandes concentraciones de procalcitonina al plasma. Cuando hablamos de infección viral, el aumento de interferón gamma bloquea la desregulación del gen de esta procalcitonina, entonces no hay procalcitonina en el plasma de los infectados por virus. En una sepsis bacteriana vemos que la procalcitonina es un marcador temprano de sepsis, porque a las 2 horas, juntamente las interleuquinas proinflamatorias aumentan primero, entre la hora y las 2 horas. Y a partir de ahí estimulan la liberación de procalcitonina, que es mucho más temprana que la proteína C reactiva, que empieza a aumentar a partir de las 6 horas del cuadro séptico. La vida media de la procalcitonina es de 24 horas. El valor normal, según la técnica utilizada, es de 0,5, menos de 0,5 nanogramos mililitros. ¿Cuándo sirve servirla en los pacientes COVID? Al ingreso, si va a recibir internación. ¿Por qué? Porque tiene un alto valor predictivo negativo para que esa neumonía sea bacteriana. Entonces, si yo tengo una procalcitonina normal o baja, el médico puede pensar de que ese paciente tiene una neumonía pero que no es bacteriana. Y a los 7 o 10 días, cuando ya está internado con respiración, asistencia respiratoria mecánica, donde lo intubaron, lo instrumentaron, puede haberse infectado con una bacteria intrahospitalaria. Entonces, hacer una procalcitonina a los 7 o 10 días de evolución con el paciente en cuidado intensivo
puede poner en evidencia la coinfección con una bacteria que va a ayudar a la indicación de un tratamiento antibiótico, además de todo lo que recibe por su infección viral. Hay algunos trabajos que hablan de los métodos viscoelásticos en estos pacientes con COVID. Los métodos viscoelásticos son una metodología que me encantaría tener en mi laboratorio, lamentablemente no la tengo porque es muy cara. Hay dos sistemas, la tromboelastografía, como es el TEG, y la tromboelastometría, que es el aparato Rotem, y lo que hacen es tener una cubeta donde se pone la sangre con un activador y se sumerge una placa. Esa placa está conectada al aparato con un alambre de torsión. Entonces, en el caso de la tromboelastografía, lo que gira es la cubeta en un ángulo de casi 5 grados, permanentemente va haciendo giros así. Cuando el coágulo se forma, atrapa la placa interna y genera una torsión en el alambre, que eso es interpretado por el software de gestión del aparato con curvas de este tipo. Curvas del estilo de una copa de champán o de vino. El tiempo vendría a representar el tiempo de coagulación. La pendiente de los brazos de la curva es la velocidad de formación del coágulo, y la distancia entre los dos brazos habla de la firmeza del coágulo. Fíjense que para un trazado normal, los pacientes con COVID tienen una curva más grande. Eso es lo que marca el estado de hipercoagulación que tienen estos pacientes. Y en el caso del TEC, no sé el Rotem porque nunca lo usé, genera una curva derivada, que la calcula el aparato, que es la curva de generación endógena de trombina. Y fíjense, en lila, o en, no sé cómo lo ven ustedes, en azul, van a ver la curva normal de generación de trombina, y en los casos de pacientes con hipercoagulación, la tasa de producción endógena de trombina es mucho más grande. O sea que es un método global que mide función de plaquetas, función de factores. Incluso si lo dejamos más tiempo, estos brazos se van juntando cuando empieza a actuar la plasmina y se lisa el coágulo. O sea que es un método que permite englobar o evaluar de manera global toda la coagulación, toda la hemostasia, y entonces podemos ver también los cambios que genera el tratamiento en los pacientes. Todos estos parámetros de hipercoagulabilidad, cuando se instala el tratamiento anticoagulante, se corrige. Es muy útil, lamentablemente no disponemos en todos los lugares para poder estudiar los pacientes con esta metodología. Bueno, y para ir entrando ya en la etapa final de la charla, plantear si es útil el tratamiento anticoagulante en los pacientes con COVID. Uno puede pensar a priori, sin saber demasiado, que si hay tanta hipercoagulabilidad, darle un anticoagulante a los pacientes podría llegar a ser una buena solución, y de hecho lo fue. Este trabajo de Tang, que hizo un análisis retrospectivo de 442 pacientes con COVID severo, o sea que eran pacientes críticos, a 99 le dieron heparina. Cuando se hace el análisis general de los datos no ven grandes diferencias en la respuesta. Pero ¿qué pasa? Cuando separan por grupos aquellos que tuvieron la coagulopatía inducida por sepsis, realmente la mortalidad a los 28 días había bajado muchísimo. Los que usaron heparina están en azul, y los que no usaron heparina están en rojo. O sea que hay mucha más mortalidad sin heparina que con heparina. Y lo mismo se vio cuando los dímeros D estaban por encima de 6 unidades del valor de 6 veces el valor de corte, y mucho más a medida que empeoraba la coagulopatía, ¿no es cierto? Aquí es donde se obtuvo significado estadístico. Quizá si hubiesen analizado un número mayor de datos, algunos de estos pacientes con 4 veces, 5 veces también hubiesen dado significado estadístico. En números, este mismo trabajo sería que el 40% de los pacientes que recibieron heparina tuvieron un índice de mortalidad del 40%, mientras que los que no lo recibieron, el 64,2% se murieron. Lo mismo pasaba con los que tenían dímeros D por encima de 6 unidades, 6 veces el valor de corte. La mortalidad con heparina bajó del 52,4 al 32,8, y ambos grupos daban significado estadístico. Cuando se hacía un análisis multivariado de toda la población estudiada, se veía que ser más viejos, tener tiempo de protrombina alterado, dímeros D alterado y plaquetas bajas era otro marcador de mortalidad. Volvemos al trabajo que les había mostrado antes.
Una vez que este grupo de Link instaló el tratamiento, que se hizo primero con inmunoglobulina endovenosa, como para frenar la respuesta inflamatoria, y con heparina de bajo peso molecular, fíjense, estos que son los linfocitos T y los linfocitos B, que a medida que progresaba la enfermedad caían, se mantienen en el tiempo y se recuperan incluso. La replicación viral cae abruptamente por efecto del tratamiento con heparina y con los antiinflamatorios, y los dímeros D y los marcadores de inflamación también caen. O sea que esto demuestra, junto con lo que vimos con la mortalidad del otro trabajo, que es útil darle tratamiento con heparina a los pacientes COVID graves. Hay una cosa que recordar. Nosotros estudiamos en la facultad que la heparina es un anticoagulante y todas sus funciones, pero la heparina, además de la función anticoagulante, está descrita como función antiinflamatoria. Y eso es lo que se ve en este tipo de trabajo. O sea que son las funciones no hemostáticas de la heparina. Es capaz de unirse, como es una molécula altamente sulfatada, se une a interleuquinas y la saca del medio. Entonces, al disminuir el número de interleuquinas proinflamatorias por efecto no anticoagulante de la heparina, se mejora el cuadro también. Ahora, ¿cómo controlamos o cómo debemos controlar el tratamiento con heparina en estos pacientes? Este trabajo, que habla un poco del tratamiento, plantea esta pregunta. Dice, ¿cuál de los métodos de laboratorio debemos utilizar para evaluar la heparina no fraccionada, o sea, la heparina común, en los pacientes con COVID? Y las conclusiones fueron las siguientes. Si el tratamiento con heparina no fraccionada se controla con el APTT, debemos considerar la prolongación basal, porque el paciente ya tenía una prolongación debido a su coagulopatía. Entonces, ¿cuántas veces vamos a esperar que aumente ese APTT para decirle al médico, sí, tu paciente está en rango terapéutico? Ojo con el valor basal. Pero también sabemos que estos pacientes tienen una gran respuesta inflamatoria, con lo que aumenta el fibrinógeno, aumenta el 8, aumenta el von Willebrand, aumentan el factor 5, y ese aumento tan importante puede hacer que el APTT no tenga sensibilidad para detectar el efecto anticoagulante de la heparina. Y a esto se lo conoce como resistencia a la heparina. Entonces, si un paciente anticoagulado en dosis terapéuticas de heparina no fraccionada no aumenta el APTT, habría que probar si la heparina está bien colocada con una técnica anti-10 activada, la misma que usamos para la heparina de bajo peso molecular. Porque como el plasma aquí se diluye para hacer la técnica, bajamos la influencia que tiene negativa del 8 y del fibrinógeno y el 5 alto, y entonces podemos cuantificar bien la actividad heparínica que tiene ese paciente. Ojo con eso. Sabemos que muchos de los pacientes que tienen más riesgo para infectarse son los ancianos, y muchos de esos pacientes añosos ya tienen un tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular, por una trombosis previa, o sea que pueden llegar a ser internados teniendo en su bagaje terapéutico anticoagulantes orales, de los viejos como los antivitamina K o de los nuevos que son los de acción directa. Ahí se planteó, tengo un paciente internado que ya toma anticoagulante, ¿qué va a pasar con él en la internación por COVID? Bueno, ojo porque los antirretrovirales que se utilizan, o los antivirales que se utilizan para el tratamiento de la infección viral de COVID, pueden aumentar o disminuir el efecto de los antivitamina K, del Sintrón, de la warfarina. Entonces, si el paciente va a seguir anticoagulado con estos anticoagulantes, hay que controlar el ring mucho más de cerca porque pueden salirse de rango con más facilidad. ¿Qué pasa si toma el anti-2 directo, el dabigatran? Pueden aumentar su efecto, pero hasta ahora la bibliografía y los consensos no sugieren ajuste de dosis. ¿Qué pasa con apixaban y rivaroxaban, que son los dos anti-10 que existen en nuestro país? Si los pacientes van a tomar lopinavir o ritonavir, en el caso del apixaban se sugiere bajar la dosis de anticoagulante, y en el caso de rivaroxaban o edoxaban, que está en vías de habilitación por ANMAT, no hay en Argentina todavía, se sugiere no coadministrar. Entonces, escuchando una charla de los catalanes, lo que hacían en Barcelona era que todo paciente tratado con anticoagulantes orales, para no meterse en este lío, los pasaban a todo heparina de bajo peso, y después cuando se recupera del COVID, lo vuelven a su tratamiento habitual. Pero es una de las pautas que tomaron en España para resolver este tema de las interacciones medicamentosas. Las guías nacionales
Tendremos que ver qué es lo que piensan los expertos de nuestro país y qué consideraciones tienen a partir de la Sociedad Argentina de Hematología. Para concluir, no sé cómo voy con el tiempo, creo que andamos bien, me porté bien esta vez. Tenemos 3 últimas diapositivas. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta pandemia y cómo nos afectó como población y como profesionales de la salud? En muy poco tiempo y en medio de un caos sanitario se pudo caracterizar al virus y describir las principales consecuencias que tiene este virus para la salud humana. Eso fue muy bueno, como les dije antes, porque si bien los trabajos chinos tienen algunos defectos metodológicos, fueron muy útiles a la hora de recibir el virus en Occidente, porque sirvieron como base para poder pensar las guías de tratamiento y de seguimiento de los pacientes en Occidente. Nos dio un mes y pico de diferencia entre los primeros casos en China y en Europa, y eso ayudó a que salieran las primeras publicaciones. ¿Que necesitamos de estudios científicos más rigurosos? Sí, claro que sí. Trabajos prospectivos, donde los tratamientos ahora se prueba de todo, y entonces es muy difícil sacar conclusiones valederas con tantas drogas y tantos mecanismos de inhibición del virus que se están probando. O sea que necesitamos sí o sí trabajos más rigurosos para poder hacer guías concretas y con validez científica. Con respecto al laboratorio de los pacientes asintomáticos o leves, el laboratorio presenta muy pocas variaciones, eso hay que tenerlo en cuenta. El virus desencadena un estado de hipercoagulabilidad mediado por leucocitos y endotelio, como vimos. El fibrinógeno, el factor 5, el von Willebrand pueden aumentar muchísimo, muchas veces su límite superior, debido a la respuesta inflamatoria. El recuento de plaquetas suele no estar tan disminuido como en la CID clásica. Rara vez vamos a ver pacientes que tengan una coagulopatía compensada con plaquetas por debajo de 100.000. El tiempo de protrombina demostró ser un marcador temprano de desbalance hemostático. Por ejemplo, un amigo me comparte unos resultados de 2 pacientes que él tenía, y cuando miro me veo que los dímeros D eran normales, eran pacientes de consultorio externo, y cuando veo al segundo paciente le digo, che, mirá, Pablo tiene un tiempo de protrombina ligeramente aumentado. Y me dice, sí, ese ya tenía una neumonía. O sea que ya tenía un signo clínico de agravamiento de la infección. O sea que realmente es un marcador temprano de coagulopatía y de consumo. La procalcitonina al ingreso descarta la neumonía bacteriana, y en la evolución es útil para evidenciar coinfección, porque el paciente está internado y se puede pescar una bacteria intrahospitalaria. Las pruebas viscoelásticas ponen en evidencia el estado de hipercoagulabilidad y también la respuesta al tratamiento. Lástima que sean tan caras y no estén disponibles en todos lados. Tener en cuenta que en nuestra población caucásica el riesgo de trombosis asociado a COVID grave es mayor que en los asiáticos, y los españoles contaban que muchas veces, por darle de alta temprano a los pacientes por desocupar camas, volvían a la semana con una trombosis venosa profunda. Por eso han decidido prolongar la protección antitrombótica por más de 7 días, lo estaban haciendo hasta 7, ahora lo pusieron a 14 y posiblemente a una profilaxis más prolongada. Si bien no hay pruebas disponibles de eficacia y seguridad, las heparinas parecen ser útiles para disminuir la mortalidad por su efecto anticoagulante y antiinflamatorio, como les conté. La indicación de heparina se hace siguiendo las guías de cada país. En España tienen unas guías, en Italia otras, en Argentina tenemos otras. Por ejemplo, en España se anticoagula todo paciente. En Italia igual. El que entra a sala común o el que entra a UTI. No hay diferencia entre uno y otro. Lo que sí puede haber diferencia es en el agravamiento, que pasen de dosis profiláctica a dosis terapéutica o dosis intermedia. En nuestro país, lo que dicen las guías, que van cambiando todo el tiempo hasta ahora, es que en los pacientes de sala común hay que hacer una evaluación de riesgo trombótico según el criterio de clasificación o el score de trombosis de la ISTH, y si el médico considera que el paciente tiene un riesgo aumentado, ahí le dan la profilaxis antitrombótica. Pero si el paciente deambula, digamos, está en una habitación y no está postrado, hacen la evaluación, no se lo indican a todos. Quizá con la experiencia española pueda haber algún cambio en este tema también para nuestro país y en las guías de nuestro país. El tratamiento con heparina puede alterarse por el estado inflamatorio, como les decía, así que ojo, si ven signos de resistencia a la heparina, evaluar el tratamiento, y más, aunque sea heparina no fraccionada, digamos la heparina común, con anti-10A.
Y bueno, y si el paciente toma anticoagulantes orales, de los viejos o de los nuevos, y deciden dejarlo con ese tratamiento antitrombótico por su patología de base, tener cuidado con las interferencias con los antivirales. Y aquí terminó mi charla. Les muestro esto, que es un coronavirus natural de la planta de un vecino que tiene un liquidámbar y están poniéndose rojos y tiene esta fruta tan parecida a la imagen del coronavirus que nos ha bombardeado en este tiempo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, se abre la discusión para los que quieran hacer preguntas o que quieran hacer algún comentario. Vamos a usar este último espacio para poder ponernos de acuerdo y compartir las experiencias que cada uno ha tenido con el coronavirus. Bueno, ¿me estás escuchando, Germán? Sí, te escucho, Carlitos. Bueno, muchísimas gracias. Yo anoté algunas preguntas acá, pero también las vas a poder ver a través del chat. Una de las preguntas dice, ¿los pacientes con alteraciones de la coagulación hemofilia poseen ventaja frente a los que no tienen complicaciones? Frente a las complicaciones, perdón. Mira, justamente eso se ha discutido en webinars específicos de médicos especialistas en hemofilia y gracias a Dios ha habido muy pocos casos de hemofílicos positivos para COVID en el mundo. Los españoles, por ejemplo, el otro día presentaban 2 casos y dice que no han presentado el mismo riesgo de trombosis que tienen los otros porque ya tienen un defecto en la hemostasia que los protegería de alguna manera de la trombosis. El desbalance en este caso los protege. Bien, otra pregunta dice, ¿los pacientes con linfopenia qué valor tienen de leucocitos? ¿Y cómo es esa relación de leucocitos sobre linfocitos? Bueno, lo que pasa que el valor de linfocitos absoluto, a ver si podemos buscar la diapositiva. Si puedo volver para atrás para mostrarle en valores. No tienen grandes leucocitosis. Acá me pasé de largo, a ver. No hay grandes leucocitosis. Lo que se ve en los pacientes es que hay linfopenia. Y fíjense que, a ver si encuentro, por debajo de 800 linfocitos es el valor que consideran para corte de linfopenia, y por ejemplo, acá entre los no sobrevivientes, el 76% tenía una linfopenia, mientras que el 26% de los sobrevivientes tenía linfopenia. O sea que estamos hablando de valores absolutos de linfocitos por debajo de 800. Si vemos en este cuadro, donde también veíamos los linfocitos, fíjense que los no sobrevivientes manejaban valores bastante más bajos de 800, son 600, 670, 500, 490, mientras que los sobrevivientes tenían todos más de 1000 linfocitos en absoluto. Nosotros cuando hacemos la fórmula leucocitaria relativa, podemos calcular el absoluto con el recuento de leucocitos. Y ahí según, si un adulto tiene entre 25 y 35% de linfocitos, hacemos el cálculo en absoluto de cuánto va a ser. Se considera una linfopenia cuando en absoluto están por debajo de 800. Pero lo que no se ve es, sí, a menos que haya alguna otra cosa intercurrente, no se ven grandes leucocitosis por infección viral. Lo que sí se ve, leucocitos relativamente normales o con un ligero aumento, pero sí con una linfopenia marcada. Muy bien, Germán. Una pregunta personal. Por los gráficos que estuve mirando y observando, ¿el dímero D sería, digamos, a priori como un marcador de mal pronóstico? Claro que sí, claro que sí. Y mientras más tempranamente aumenta, es más marcador de evolución a mal pronóstico. Lo que pasa que una cosa son los datos chinos, donde recién ahí empezaron a hacer el tratamiento con heparina.
el curso clínico de los pacientes que llegaron a un estado de gravedad, pero que recibieron el tratamiento profiláctico o antitrombótico, a dosis terapéutica, bajaron un 42% la mortalidad, a pesar de tener dímeros D muy altos. O sea que el escenario, el dímero D sigue teniendo un valor pronóstico importante, pero el escenario o la consecuencia de encontrarte con este cuadro, si hace intervención médica inmediata o lo más pronta posible, se evita en casi un 50% el desenlace de muerte. Y los valores de laboratorio se van acomodando, la coagulopatía se empieza a compensar. Bien, acá hay otra pregunta que dice lo siguiente: ¿qué opinás de la antiagregación en estos pacientes? Y lo que pasa es que no tiene tanto efecto la antiagregación. Acá lo que hay que frenar es la producción de trombina, que es la que arma más despiole, digamos. ¿Cada cuánto tiempo, otra pregunta más, sugerís controlar el dímero D? Mira, el dímero D, teniendo en cuenta la vida media que tiene sentido controlarlo en un paciente que se agrava clínicamente todos los días. Pero también hay otro tema que se habla en los foros sobre este problema, ¿no? Hay una normativa sanitaria que dice hay que exponer lo menos posible el personal sanitario al contacto con el paciente infectado, para evitar que nosotros nos enfermemos, que el enfermero, el médico se enferme. Entonces, está la contrapartida entre lo voy a ver a cada rato para ver cómo sigue y me infecto y me enfermo y no puedo más trabajar, o de alguna manera se regla los controles o se hace un costo-beneficio de exponer al personal sanitario a los pacientes infectados. Y más los graves, que tienen tubo por todos lados, se aerosoliza un montón de secreciones por los respiradores y demás. Entonces, en las discusiones sale esta pregunta. Sí, lo ideal, si el paciente no tuviese, si yo no tuviese ningún riesgo de acercarme al paciente y el paciente se deja pinchar cada media hora, lo podría estudiar cada media hora. Pero no es lo ideal ni por el paciente, ni por el personal sanitario, ni por los costos que implica en salud hacer tantas determinaciones de dímero D. Porque es una determinación cara. Bien. Otra pregunta que creo que surgió cuando hablaste de los materiales infectantes, dijiste que la sangre también era un material infectante. Y hay varias preguntitas, que ¿por qué? ¿En qué momento sería infectante? Y fíjense que en la gráfica que yo les mostraba del principio, la carga viral en sangre, porque la membrana alveolar se atraviesa fácilmente y el virus agarra la vía hematógena enseguida. O sea, atraviesa las barreras y pasa a la sangre, y a partir de ahí se distribuye y va a la materia fecal y va al riñón, donde también hay receptores de K2. Y se distribuye, o sea que hay pasaje de virus a la sangre. El tema para nosotros, porque uno dice, bueno, la orina no es infectante, ya que sacaste este tema o preguntaron por la sangre. El problema para nosotros que trabajamos en el laboratorio es que si bien la orina no es infectante, pero si el paciente se tosió en la mano, agarró el frasco y me lo da a mí en la mano, el frasco es infectante. Por eso se armaron protocolos en los hospitales de desinfección de todo el material que ingresaba al hospital, que iba a ingresar al laboratorio. Tuvieron que abrir un área preanalítica específica para desinfectar las boletas de los médicos, los tubos, todo eso armó un caos. La gente que está en hospitales que recibieron pacientes COVID positivos lo sabrá, lo habrá experimentado en carne propia. Que al principio no se sabía con qué tocar el tubo que venía de un paciente COVID positivo, porque no sabía hasta qué punto el virus no podía saltarme los ojos, ¿me entienden? O sea que es el problema del manejo de las muestras es más por el recipiente en el que la muestra se lleva que por la muestra misma. Porque una vez que nosotros trabajamos con la muestra, ya estamos acostumbrados a tener cuidado. Ya estamos acostumbrados en el laboratorio, los bioquímicos estamos acostumbrados a tener cuidado de asepsia o de manejo de materiales biológicamente peligrosos. El tema es lo que no se ve, lo que está en la superficie.
Bien. Te quería consultar, bueno, primero decirte que hay muchísima gente que te ha felicitado, es innumerable la cantidad de gente que te ha felicitado y ha dicho con la claridad con la que te expresaste. Yo también he notado que hoy aprendí un montón y queremos agradecerte este momento de conocimiento que lo has compartido con todos nosotros. Es innumerable, la cantidad de felicitaciones que te vienen y ya las podrás ver. Muchas Sí, gracias, Germán. Ha sido muy bueno, útil para todos nosotros. un abrazo grande para todos y seguro que había gente muy querida acá en el chat. Bueno, ya nos iremos contando quién pudo estar y quién no. Gracias, Carlos, y a vos y a todo el equipo del colegio por invitarme, porque es una buena oportunidad, ya que estamos encerrados, de poder compartir lo que nos apasiona, lo que nos gusta y lo que nos lleva a salir de casa todos los días para trabajar. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Quiero avisarles a todos que esta conferencia se va a subir a todas las redes, ¿no es cierto? Se va a subir tanto a Facebook como a la página web y vamos a poner la forma de activarlo a través de Instagram. Así que muchísimas gracias y que pasen todos buenas noches. Buenas noches.